Ok, seguimos con el libro Psicoterapia del Este, Psicoterapia del Oeste de Anna Watts. Comenzamos el capítulo número 4 a través de un vidrio oscuro. Es perfectamente natural que el propio hombre resulte la fracción más ininteligible del universo. El aspecto que su organismo tiene a los ojos de un observador exterior, un neurocirujano, por ejemplo, difiere asombrosamente del que se percibe desde dentro. La conducta humana, según la descripción de un biólogo o sociólogo, se parece tan poco a la que percibe el individuo ordinario que éste apenas se reconoce a sí mismo. Pero esta disparidad no difiere, en principio, del estupor que nos causa escuchar por primera vez una grabación de nuestra propia voz o que un observador mordaz describa francamente nuestro carácter. Estas descripciones, como el propio mundo exterior en su conjunto, parecen tan extrañas, tan otras. Sin embargo, llegará el momento en que aquel estupor de extrañeza se convierta en otro de reconocimiento, cuando al contemplar el mundo exterior como si fuera un espejo, exclamemos, maravillados: ¡caramba, ese soy yo! Colectivamente aún estamos muy lejos de este reconocimiento. El mundo que está más allá de nosotros nos es extraño e irremediablemente desconocido, y miramos a través de un oscuro vidrio, enfrentándolo como si no le perteneciéramos. Yo, forastero, temeroso, en un mundo que no he hecho. En inglés hay una rima: I, a stranger and afraid, in a world I never made. Solo muy lentamente amanece en nosotros la certeza de que hay algo esencialmente erróneo en esta sensación. En último caso, la simple lógica nos fuerza a ver que, por más separado que se halle el yo de lo otro, no hay yo sin ese otro. Pero en el camino de este reconocimiento se interpone el temor a descubrir que este mundo exterior es solo uno mismo, y que la respuesta a nuestra voz no es más que un interminable reverbero de ecos. Esto se debe, naturalmente, a que nuestra concepción del yo lo confirma, a que nuestra concepción del yo lo confina a una parte de nuestro ser, muy pequeña y básicamente ficticia, y descubrir que el mundo no es más que una rueda de espejos en torno de aquella llama diminuta constituiría, por cierto, un solipsismo horripilante. Hemos estado viendo hasta aquí que, aunque la ciencia occidental echó a andar tratando de atenerse a la máxima objetividad posible, un mínimo compromiso entre el observador y lo observado ha terminado por demostrar que este aislamiento es tanto más imposible cuanto mayor es el afán con que se lo persigue. Desde la física hasta la psicología, todos los departamentos de la ciencia están llegando a la comprensión de que observar el mundo implica participar en él, y que esto, que parece al principio tan frustrante, es la clave más importante de cara a todo conocimiento ulterior. Al mismo tiempo, se suele señalar que hay una brecha en constante crecimiento en la comunicación del especialista científico con el público lego, puesto que el lenguaje de la ciencia resulta incomprensible y sus modelos del mundo cada vez más alejados del sentido común. Otro aspecto de esta brecha reside en que el mundo que estamos llegando a conocer teóricamente guarda escasos parecidos con el que nos revelan nuestros sentidos. Tenemos personalidades propias del siglo XVI en un mundo conceptual propio del siglo XX-XXI, porque las convenciones sociales siguen desde muy lejos al vuelo del conocimiento teórico. Es posible, sin embargo, que la ciencia se convierta en forma de liberación del hombre de Occidente. La idea repugna directamente a la mayor parte de los expositores de la tradición oriental, que suelen ver en ella el misticismo nadir
del materialismo del oeste. De aquí que uno de los más dotados intérpretes del Vedanta, René Guénon, escriba lo que sigue. El dominio de cada ciencia depende siempre de la experimentación en una u otra de sus diversas modalidades, mientras que el dominio de la metafísica, es decir, de la liberación, lo constituyen esencialmente todas las cosas para las que ninguna experimentación exterior es posible. Al hallarnos más allá de lo físico, y por esta misma razón estamos más allá de lo experimental. En consecuencia, el campo de cada ciencia separada puede extenderse indefinidamente si es capaz de ello sin que se halle el más ligero punto de contacto con la esfera metafísica. Pero el mundo del conocimiento podría tener como la Tierra forma circular, de modo que toda inmersión en particularidades específicas nos conduciría inesperadamente hacia lo universal trascendente. La idea de Blake de que el loco que persigue en su locura se vuelve sabio, el loco que persiste en su locura se vuelve sabio, es idéntica a lo dicho por Spinoza. Cuanto más sabemos sobre las cosas particulares, tanto más conocemos a Dios. En efecto, como ya hemos visto, esta última era la técnica esencial de la liberación, alentar al discípulo en la exploración coherente de sus falsas premisas hasta el fin. Desafortunadamente, la mayoría de los devotos occidentales de las formas orientales de liberación conoce poco o nada de lo que ha ocurrido en el terreno científico durante los últimos 50 años y se lo imagina aún como una reducción del mundo a los objetos de la mecánica newtoniana. Una nota aquí. No sería honrado decir esto sin confesar que yo mismo he trabajado en el mismo estado de ignorancia, como podrá ver cualquier lector bien informado de The Supreme Identity. La suprema identidad. Cierto es que los orígenes históricos de la ciencia aplicada se remontan al exagerado sentimiento de ajenidad con que con la naturaleza que experimenta el hombre de Occidente y que en muchos sentidos su tecnología todavía constituye un ataque contra el mundo. Los psicoanalistas han señalado unánimemente hasta qué extremo es el espíritu objetivo, riguroso, analítico y parsimonioso de la ciencia una expresión de hostilidad, un intento de reducir al mundo físico a la más perfecta esterilidad. Por estos lares nadie ha de alzar su voz, salvo nosotros. Todo es despojado de misterio, higienizado hasta que esté bien muerto y se explica al universo nada más que como mecanismo y configuraciones fortuitas de ciega energía. Empero, no se puede persistir en este tipo de hostilidad sin llegar al hallazgo de que algo va mal. De la misma manera que un grupo social no puede aniquilar a su enemigo sin descubrir que se ha quedado sin un amigo, como dice Norman Brown. Whitehead y Needham protestan ahora contra la actitud humana de la ciencia moderna en términos psicoanalíticos, hacen una llamada en favor de una ciencia basada en un sentido erótico de la realidad, en lugar de la actitud dominante y agresiva hacia la realidad. La mentalidad que era capaz de reducir la naturaleza a una cosa opaca, incolora, insabora, sorda, tan solo el trajinar de la materia sin fin y sin sentido, la descripción es de Whitehead, es una mentalidad letal. Encierra un ataque cruel contra la vida del universo. En términos psicoanalíticos más técnicos, un evidente intento sádico anal. Pero prosigue citando al historiador de la ciencia de orientación psicoanalítica Gaston Bachelard, en un pasaje que malinterpreta curiosamente la revolución del siglo XX en la descripción científica.
Parece, en verdad, que con el siglo XX comienza una clase de pensamiento científico que se opone a los sentidos y que requerirá una teoría de la objetividad contraria al objeto. Se deduce que la totalidad del uso del cerebro es puesta a prueba en tela de juicio. De ahora en adelante, el cerebro ya no será estrictamente adecuado como instrumento del pensamiento científico. Vale decir que el cerebro constituye un obstáculo para el pensamiento científico. Esto en el sentido de que es el centro coordinador de los movimientos y apetitos humanos. Es necesario pensar en oposición al cerebro. En un tiempo en que la computadora electrónica soporta una parte tan considerable de la carga de la actividad pensante y cuando, como hemos dicho, los modelos físicos del universo comienzan a resultar sensorialmente inconcebibles, las palabras de Bachelard parecen convincentes. Más aún, cuando el saldo práctico de la física moderna podría consistir en una destrucción fáctica de la vida sobre este planeta. Pero Bachelard no ve que lo que la ciencia está superando ahora es un tipo de percepción sensorial y una imagen total del mundo que ella sí se oponía a los sentidos y al organismo. El universo mecánico de Newton era mucho más inhumano que el universo relativo de Einstein. La firme dicotomía cartesiana de sujeto y objeto, ego y mundo, era mucho más antiorgánica que la moderna teoría del campo. ¿Y qué ocurriría con las concepciones aún más tempranas sobre el cuerpo y el mundo físico como dominios de la corrupción y el mal? Ciertamente. Cuando miramos por el microscopio, así como cuando contemplamos el arte de Picasso, Klee o Pollock, el cuerpo humano no se encuentra allí según sus formas familiares. El New Landscape de Kepes y otros trabajos similares presentan no solo la forma macroscópica, sino también la microscópica. No solo la forma macroscópica, sino también la microscópica de la naturaleza, revelada por los instrumentos científicos, en tanto que objetos de la contemplación estética. ¿Y quién puede negar su incomparable belleza? Pero esto no implica necesariamente, como diría Berdyaev, la destrucción de la imagen del hombre. No es, por supuesto, la imagen humana que veían los pintores del Renacimiento y menos aún la del Art Official del siglo XIX. Pues aquellas imágenes acentuaban particularmente la separación entre el hombre y sus alrededores. El arte definía y limitaba al hombre por medio de su piel y se servía de la perspectiva convencional para enfatizar la distancia que iba del sujeto al objeto. Pero cuando comparamos las fotografías de Kepes con el arabesco islámico, la caligrafía china o los fantásticos ornamentos marginales de los manuscritos celtas, surge una semejanza fortuita quizás. Por supuesto que este nuevo paisaje resulta desconocido, pero si damos una vuelta al tornillo del microscopio volveremos a vernos nítidamente. Contemplaremos un poco más las fotografías tomadas desde Palomar y la forma del cosmos se igualará, tal vez repentinamente, con la del hombre. Tendrá sentido. Sin embargo, no se parecerá a la forma del ego ni al hombre puramente abstracto y conceptual que se encuentra envuelto en la prisión de su pellejo. Podríamos decir que cuanto menos familiar resulte la forma en que el hombre aprenda a reconocerse a sí mismo, tanto más profundo resultará su autoconocimiento. Reviértese así el aforismo délfico en un conoce el universo y los dioses y te conocerás a ti mismo. Sí, entonces ha de redescubrirse el hombre en los mundos macro y microscópicos que le revela la ciencia. Esta será la imagen y semejanza divina según la cual nos creó Dios, esto es, el hombre universal, el Adam Kadmon, el Hijo del Hombre, o el universo considerado como cuerpo de Buda, Buddha Hakaya.
Estos son símbolos mitológicos, poéticos y antropomórficos, como parecen, contienen el significado hacia el cual, de hecho, se está encaminando la ciencia actual. La parte y el todo, individuo y cosmos, son lo que son, exclusivamente uno en relación con el otro. La forma del hombre, hasta aquí inconsistente o socialmente ignorada, es también la forma del mundo, como dice Whitehead. Las apariencias caen, finalmente, bajo el control de las funciones del cuerpo animal. Este funcionamiento y los acontecimientos de las regiones contemporáneas, es decir, el medio circunstante al cuerpo, derivan de un pasado común que afecta notoriamente a ambos. Cabe, pues, preguntarnos si el cuerpo animal y las regiones externas no han sido conformados en armonía, sintonizados recíprocamente, de modo que en circunstancias normales las apariencias concordaran con la naturaleza de los hechos exteriores. Una concordancia de este tipo podría expresar la perfección de la naturaleza a nivel de las variedades superiores de la vida animal. Debemos preguntarnos si la naturaleza no contiene tal vez en sí misma una tendencia a sintonizar un eros que promueve la perfección. ¿No es esto al menos un comienzo de respuesta a la esperanza que Freud manifiesta sobre el final del malestar en la civilización? Los hombres han llevado su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza hasta el punto de que usándolas podrían exterminarse mutuamente con toda facilidad hasta el último individuo. Ellos lo saben y de aquí proviene gran parte de su actual desánimo, disconformidad, aprehensión. Podría esperarse ahora que la otra de las dos fuerzas celestiales, el eterno Eros, pusiera en juego todas sus fuerzas para mantenerse a la par de su igualmente inmortal adversario. Y tal vez, agrega Norman Brown, nuestros hijos vivan una vida plena, vean lo que Freud no pudo ver en el antiguo adversario, Thanatos, un amigo. Pero si la ciencia se convirtiera realmente en nuestra propia senda de liberación, su criterio teórico debería traducirse en términos sensoriales, no solo para los profanos, sino también para los propios científicos. Poco después de leer uno de los más fascinantes planteamientos de esta nueva visión unitaria del hombre en el mundo, The Next Development in Man, obra del biofísico británico L.L. White, presenté la misma objeción de su autor. Me replicó que jamás se le habría ocurrido y que, a su juicio, el sentimiento era una consecuencia lógica de la comprensión exhaustiva de la teoría. Lo que yo preguntaba, en otras palabras, era si la ciencia no debería incluir un yoga, una disciplina destinada a asimilar sus conceptos en el plano de lo que los psicólogos llaman intuición, por encima y más allá del entendimiento verbal. Podría haber parte de verdad en la respuesta de White. Después de todo, cuando se nos indica que la siguiente figura bidimensional es un cubo, sentimos realmente que lo es. Vamos a ver si se puede ver ahí esa figura. Pero resulta extremadamente difícil provocar intuiciones que contradigan al sentido común y a las nociones convencionales de cordura, tan difícil como sugerir profundidad por medio de un dibujo en perspectiva al miembro de una cultura que no utiliza la convención gráfica de la perspectiva. ¿Qué esfuerzo requiere advertir a simple vista que en la figura de más arriba pueden verse en realidad dos cubos? Uno tiene el cuadrado A al frente, en el otro la posición frontal la ocupa la cara cuyos ángulos están señalados con la letra B. Podemos ver dos hechos diferentes como uno solo. Para constituirse en auténtica disciplina liberadora, la ciencia occidental debe desarrollar su propio yoga y el candidato natural
para esta misión habrá de buscarse en algún derivado de la psicoterapia. El problema reside en el tipo de psicoterapia que conocemos actualmente y su eventual aptitud para satisfacer esta función, al menos dentro del pequeño círculo minoritario que está al alcance de su método de consulta. Ciencia y psicoterapia han demostrado ya ciertamente su capacidad liberadora en algunos aspectos en el estricto sentido de conferir a algunas personas la capacidad de advertir el carácter ficticio de ciertas instituciones sociales. Aunque con un enfoque distinto, la ciencia ha hecho con la cosmología cristiana del Dante y Santo Tomás lo que el budismo con la cosmología reencarnacionista de la antigua India. Exorcizando sus terrores, demostró su terminante inverosimilitud. No se trata de que la ciencia haya demostrado la inexistencia de Dios Padre, el cielo y el infierno, los ángeles y la resurrección de la carne. A la luz del moderno conocimiento astronómico, físico y biológico, esta cosmología resulta simplemente inadecuada. En comparación con la nueva imagen del universo, la concepción cristiana tradicional es ingenua y los teólogos solo aciertan a salvarla por medio de tortuosas sofisticaciones. Por otro lado, la investigación histórica evidencia que los orígenes de la cosmología religiosa fueron algo muy diferente de la revelación divina. El concepto de Dios Padre es, según las palabras de Whitehead, una sublimación de su bárbaro origen. Guardaba con el mundo la misma relación que los reyes egipcios o mesopotámicos con sus súbditos. Los rasgos morales eran también muy similares. Ciencia y psicoterapia han hecho mucho también por liberarnos de la cárcel que nos aísla de la naturaleza y por la cual se supone que renunciamos a Eros a pesar del organismo físico, cifrando todas nuestras esperanzas en un futuro mundo sobrenatural. Pero esta liberación no es total, como lo demuestra el hecho de que el naturalismo decimonónico inspiró un asalto a la naturaleza sin precedentes en la historia humana. El alcance de esta liberación, en otras palabras, es muy limitado, incluso para la pequeña minoría que la ha comprendido y aceptado plenamente. Nos deja aún en situación de extranjeros del cosmos, sin el juicio de Dios, pero también sin su amor, sin el terror del infierno, pero también sin la esperanza del cielo, sin muchas de las agonías físicas de la era precientífica, pero también sin la sensación de que la vida humana posee un significado propio. El cosmos cristiano se ha desvanecido, pero el ego cristiano sigue en pie. No le queda otro recurso que olvidar su soledad en algún tiempo de colectivismo, apiñarse en la oscuridad. Puede completar esta faena la psicoterapia. En casi todas sus formas debe acreditársele un activo inmenso, la comprensión de que la huida no es buena respuesta, de que los horrores, depresiones y estremecimientos por medio de los cuales se manifiesta el problema de la vida deben ser explorados y tanteadas sus raíces. Debemos librarnos de la idea de que no deberíamos sentir esa clase de cosas. La escuela existencial llega a afirmar que la ansiedad y la culpa son inseparables de la vida humana. Ser conscientemente es saber que el ser es relativo al no ser y que la posibilidad de cesar de ser está presente en cada momento y nos aguarda con toda certeza en el final. He aquí la raíz misma del Angst, la angustia básica de estar vivo que equivale aproximadamente al dukkha búdico, al sufrimiento crónico del que Buda propuso liberarnos. Ahora bien, ser o no ser no es la cuestión, ser es no ser. A causa de la ansiedad, el hombre jamás está plenamente dotado de lo que Tillich denomina el coraje de ser. Y esto le produce un constante sentimiento de culpa, sentimiento de que jamás ha sido completamente veraz consigo mismo. Aquí hay una nota. Ignoro si la completa aceptación del angst
del que hablan los existencialistas supone indirectamente la anulación de la angustia, superarla gracias a un permitirle ser. Afirma que el propósito de la terapia existencial consiste en capacitar al paciente para experimentar su propia existencia, su ser en el mundo, en forma plena y auténtica. Cuando uno no confronta su existencia con la constante posibilidad de la no existencia, la da por sentada, es decir, no la toma en serio. ¿No es este el viejo principio cristiano que recomendaba vivir cada día como si fuera el último? Tal vez, pero todavía difiere claramente de la serenidad de aquel que está ya muerto, que aspira decididamente a no ser. Es lamentable que May no examine este punto. Es uno de los escasísimos representantes de esta escuela cuyos escritos empiezan a ser legibles. Esto es un ejemplo de la verdad general de que el fuerte de nuestros sistemas psicoterapéuticos radica más en sus actitudes básicas que en sus teorías o técnicas. O, como ha dicho George Mora, estamos hallando cada vez más evidencias de que los resultados de la psicoterapia son sorprendentemente similares e indiferentes a los marcos de referencia teóricas escogidos por cada terapeuta, cuya personalidad importa más, en definitiva, que su adhesión a una escuela determinada del pensamiento. La contrapartida lógica de esta actitud, según la cual el escapar no es buena respuesta, es la aceptación de toda una realidad psicológica por parte del terapeuta y, a su tiempo, del paciente, aunque dicha realidad resulte estética o moralmente objetable o contraria a las cuerdas nociones de realidad. Tal vez fue Jung quien expresó con más elocuencia este concepto cuando declaró ante un grupo de pastores protestantes en 1932: no podemos cambiar nada a menos que lo aceptemos. La condenación no libera, oprime. Si un doctor pretende brindar ayuda a un ser humano, debe poseer la capacidad de aceptarlo tal como es. Y esto solo puede hacerlo auténticamente cuando se ha visto y aceptado a sí mismo tal como es. Lo que acabo de decir puede sonar muy sencillo, pero las cosas sencillas siempre son las más difíciles. En la vida real, ser simple exige un arte superior. La aceptación de uno mismo es la esencia del problema moral, a la vez que piedra angular de toda una visión personal de la vida. Alimentar a los pordioseros, perdonar agravios, amar a nuestros enemigos son indudablemente grandes virtudes. Mis actos hacia el último de mis prójimos son actos míos para con Cristo. Pero, ¿qué sucedería si descubriera yo que el más recóndito de todos ellos, el más pobre de los pordioseros, el más agresivo entre quienes me agravian, el mismo diablo que todos ellos, en fin, están dentro de mí, y que yo mismo imploro la limosna de mi propia misericordia, que yo mismo soy el enemigo a quien debo amar? Entonces, ¿qué? De haberse presentado el mismísimo Dios bajo esta apariencia despreciable, lo habría negado 1000 veces antes de que cantara un solo gallo. Este haberse visto y aceptado a sí mismo constituiría entonces aquella cualidad esencial de la personalidad que, como decía Mora, resulta más importante que la escuela o teoría a que adhiere el psicoterapeuta. Aunque esto suena un poco ingenuo y nada heroico, tiene implicaciones tremendas y supone extraordinarias dificultades, pues ¿de qué se constituye el yo mismo y quién es aquel que me acepta? Esto no se reduce a una mera reconciliación entre el ego y una cantidad de experiencias reprimidas, vergonzosas o dolorosas, pero sin embargo parte del contenido de la propia subjetividad.
Se trata del problema mucho mayor de reintegrar al individuo en el mundo, salvando la grieta que se ha producido. Y esto tiene poco que ver con un mecanismo de ajuste a la sociedad, como ya hemos visto. Hablando en términos generales, este es el punto en que la psicoterapia demuestra una estatura muy inferior a la de un camino de liberación, aun cuando se estipule que la terapia es más que un mero ajuste. Su debilidad no solo reside en las diferencias y confusiones teóricas existentes entre las diversas escuelas, sino especialmente en ciertos acuerdos tácitos, en particular la persistente aceptación de un concepto dualístico del hombre, léase ego e inconsciente, psiquis y soma, sujeto y objeto, principio de realidad y principio de placer, razón e instinto. La terapia en sentido global es curación y todo sistema que abandona al hombre a los dictados de uno solo de los polos del dilema dualístico no obtiene, en el mejor de los casos, más que una valerosa desesperanza. Este es el punto al que había llegado el propio Freud. Sus últimos escritos reflejan el profundo pesimismo de un hombre de gran valor, convencido de que los conflictos entre el principio del placer, eros, y las exigencias del principio de realidad de las necesidades de la civilización son de carácter irreconciliable. En bien de su propia supervivencia, eros debe ser regulado, civilizado y reprimido. Pero el instinto reprimido jamás deja de batallar por una satisfacción completa, intentando repetir sus experiencias primarias de satisfacción. No hay formaciones reactivas o sustitutivas, ni sublimaciones capaces de eliminar la incesante precisión de un instinto reprimido. La situación se agrava a medida que se amplían las obligaciones sociales del individuo y la vida civilizada requiere más y más disciplina. Si la civilización es el curso inevitable de un desarrollo desde el grupo familiar hacia el grupo global de la humanidad, debemos deducir que la intensificación del sentimiento de culpa estará inextricablemente ligada a ella, hasta que alcance una dimensión acaso insoportable para los individuos. Pero el problema solo parece insoluble a causa de la forma en que ha sido planteado. Los grandes e irreconciliables principios del placer y de la realidad, eros y thanatos, se apoyan sobre una dualidad más profunda conformada por el conocedor y el conocido. Freud la daba por cierta porque constituía la convención básica de su propia cultura, aunque había advertido claramente que el ego no es patrón siquiera de su propia casa.